programación no es la entrada obligatoria a la ciberseguridad, es una herramienta. Cuando alguien me dice que quieren entrar en la ciberseguridad pero odian programar, yo no me río, al menos no en su cara. Porque la verdad es que es una frase más común de lo que crees. Y detrás de esa frase muchas veces hay miedo. Miedo a sentirse tonto, a no entender, o simplemente a perder tiempo en algo que parece demasiado técnico. Y lo curioso es que mucha gente piensa que la ciberseguridad es solo escribiendo código en oscuro con 5 pantallas, pero eso no es la realidad. Yo conozco a alguien que se obsesionó con aprender Python porque leyó en un blog que todos los hackers saben programar. Y el problema es que odiaba cada segundo de eso. Cada vez que salía un error, él se frustraba. Pero lo más triste es que nunca se dio cuenta de que había otras áreas donde podía empezar. El clímax llegó cuando este chavo se topó con un CTF básico donde ni siquiera había que escribir código. Solo había que entender cómo funciona una página web. Y ahí sí le encantó. Le voló la cabeza que podía hacer cosas sin tener que vivir peleando con paréntesis y comillas con la programación. La solución es simple pero poderosa. No empieces con lo que odias. Empieza con lo que te da curiosidad. La programación no es la entrada obligatoria a la ciberseguridad. Es una herramienta, como una navaja suiza. Útil, sí. Pero nadie te obliga a usar la tijerita si solo quieres abrir una botella. Elige tu camino según tus habilidades actuales y tu estilo de aprendizaje. ¿Te cuesta programar? Pues enfócate primero en entender sistemas. La programación puede esperar. Y ahí es donde se complica la cosa. Porque cuando digo que no tienes que programar para empezar, muchos saltan con entonces los hackers no programan. Pero espérate un segundo. Una cosa es no necesitarlo al principio y otra es negar que sea útil. Es como decir, no necesito saber leer para disfrutar una película. Pues sí, pero si te aparece una película con subtítulos, no vas a saber qué está pasando. Yo vi una chica que quería dedicarse al hacking ético. Era muy buena entendiendo vulnerabilidades. Seguía guías paso a paso y hasta había sacado una certificación. Pero cada vez que se le salía del camino marcado, se quedaba trabada. ¿Por qué? Porque no entendía qué hacía los scripts que estaba usando. Y si algo no funcionaba, pues que Dios le bendiga y que la Wi-Fi la acompañe. Su punto de quiebre llegó cuando intentó modificar un exploit para una versión diferente de un sistema. El script estaba en Python, pero con solo ver las funciones se espantó. Terminó buscando otro script en Google que sí funcionara en vez de arreglarlo. Perdió 3 horas buscando en lugar de 15 minutos leyendo. Y el punto es este. Los hackers sí programan, pero no necesariamente escriben sistemas completos desde cero. Lo que hacen es entender el código lo suficiente para poder modificarlo, para poder analizarlo o para poder crear pequeñas herramientas. Así que sí, eventualmente deberás aprender la programación. Pero no empieces cargando con culpa si todavía no estás ahí. Empieza con lo básico y cuando lo necesites, entonces te metes de lleno. Y por eso es que en mi curso de ciberseguridad yo te pongo a aprender Linux, redes y después la programación. Porque esa orden tiene más sentido que tirarte directamente a aprender Python. Y así que cuando llegues al punto de la programación, tenemos que hablar sobre algo. Aprender a programar sin contexto es como aprender a usar un destornillador sin saber qué es un tornillo. Hay gente que se echa 3 cursos de Python, hacen ejercicios de listas y condicionales y de repente se quedan mirando la pantalla preguntándose ¿y ahora qué hackeo? Hablando con un estudiante, él me dijo que ya sé Python, entonces ¿cómo empiezo a usarlo en la ciberseguridad? Y yo le pregunté a él, pues, ¿qué te gustaría hacer? Y me respondió que no sé, lo que sea. Y ese es el problema. Aprender una herramienta sin un propósito claro es como comprar una guitarra sin saber si quiere tocar rock, flamenco o reggaetón cristiano. El clímax fue cuando le pasé un reto simple. Analiza tráfico de red con Python usando una librería llamada Scapy. Y ahí se dio cuenta que no era tanto que sabía Python, sino que solo sabía hacer sumas y if-else. Le faltaba aplicar el conocimiento a casos reales. Y la solución aquí es conectar tu aprendizaje con una necesidad concreta.
¿Te gusta el análisis forense? Aprende a escribir scripts que procesen logs. ¿Te interesa el pentesting? Automatiza escaneos o brute forceos básicos. Programar por programar es aburrido. Programar con propósito. Eso es la ciberseguridad. Y hace muchos años, yo hice esto cuando yo empecé a programar. Yo tenía 15 años y aprendí a programar, pero mi meta en ese tiempo era poder crear videojuegos. Así que la programación que yo estaba aprendiendo se aplicaba a los videojuegos. Y ahora, muchos años después, trabajando en la ciberseguridad y teniendo varios proyectos de ingeniería de software, cada vez que tengo que aprender un lenguaje nuevo, lo hago con propósito. A todos nos ha pasado esto. Ves un script de ataque y piensas, wow, esto es código real de hacker. Pero luego lo ejecutas y aunque funcionó, no entendiste ni qué hizo. Pero tú ya estás ahí copiando y pegando como si supieras. Es como usar una frase en otro idioma porque suena cool, sin saber si acabas de insultar a la mamá de alguien. Me acuerdo de un tipo que en una entrevista técnica dijo que sabía usar una herramienta llamada SQL Map. Y le preguntaron, ¿qué es lo que hace esta herramienta internamente? Y él contestó que pues inyecta cosas. ¿Inyecta cosas? Hermano, eso no es una respuesta técnica. Y el punto de quiebre fue cuando le pidieron demostrar un ataque manual. No podía. Él solo sabía correr herramientas. No entendía lo que pasaba por debajo. Y eso es como decir que sabes cocinar porque calientas cosas en el microondas. La enseñanza es esta. Usar herramientas sin entender cómo funcionan es una receta para estancarte. No te enfoques solo en saber qué usar. Aprende el por qué y el cómo. Ahí es donde realmente se nota el nivel. Y después he visto gente que no saben qué deben de aprender primero. Redes, Linux, Python, todo parece urgente. Y esta confusión es tan común que parece requisito. Es como llegar al gimnasio y no saber si hacer pierna, pecho o irte por una torta. Todo el mundo te dice cosas diferentes. Aprende redes primero. No, empieza con Linux. Mejor con Python. Y tú con cara de, ¿y si mejor me meto al marketing digital? Tengo un estudiante que me dijo que ya vi como 10 diferentes rutas de aprendizajes y todas dicen cosas distintas. El tipo estaba paralizado. Intentó aprender redes, pero luego se frustraba porque los comandos eran en Linux. Entonces se metía a ver Linux, pero le salía un script de Python que no entendía. Y era como una cadena de frustración sin fin. La solución es esta. No intentes aprender todo a la vez. La base sólida es entender cómo funciona un sistema operativo, cómo se comunican los dispositivos y luego poco a poco incorporar herramientas y programación. No necesitas ser experto en todo para poder avanzar. Solo necesitas saber lo suficiente para no quedarte bloqueado cada 5 minutos. Y otra pregunta muy importante en este tema, porque muchos se preguntan si deben enfocarse primero en entender sistemas y después ver si la programación les sirve. Y la verdad es que si esta pregunta ya te la hiciste, vas por buen camino, porque eso significa que estás dejando de seguir recetas genéricas y empezando a pensar estratégicamente. La programación tiene su momento, pero entender cómo funciona un sistema es la raíz de todo en la ciberseguridad. Una amiga mía empezó por aprender cómo se comporta una computadora bajo un ataque. Cosas como ¿qué pasa en el sistema cuando abres un archivo malicioso? O ¿dónde se guarda una contraseña en Windows? Nunca había tocado un editor de código, pero en menos de 3 meses ya entendía logs, podía hacer análisis de malware básico y sabía cuándo sí necesitaba código. Su momento clave fue cuando le pidieron automatizar algo. Ya sabía qué tenía que hacer, solo le faltaba traducirlo a código. Y como sabía qué pasaba en el sistema, el código ya no era un misterio. Era una herramienta. La frase final aquí es: no necesitas programar para empezar, pero entender sistemas te hace imparable cuando decides hacerlo. Así que si hoy te sientes perdido, enfócate en entender cómo funciona lo que estás tratando de proteger o atacar. Lo demás llega más fácil después. Y si a ti te gusta contenido como este, dale un like a este video, suscríbete y nos vemos en el próximo episodio.